Buenas noches, amigos de nuestra plataforma digital Mi Región en Vivo. Nuevamente los acompañamos desde este programa Derecho en Vivo. Mi nombre es Felipe Marulanda. Hoy los estamos acompañando desde una locación espectacular, desde el almacén Andino Home, que nos ha permitido transmitir el día de hoy. Hoy nos acompaña en nuestro programa de Derecho en Vivo el doctor Hernando Rocha Escobar. Doctor, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, por fortuna. Bueno. Doctor, hoy queremos hablar y transmitirle a todos nuestros seguidores en la plataforma digital un tema que es muy común para muchas personas, para otros es un tema nuevo y otros no saben en qué escenario pueden estar, y es el tema de la inasistencia alimentaria. ¿Por qué no de pronto hacemos un contexto sobre qué son los alimentos, quiénes están obligados, para luego llegar al tema de inasistencia alimentaria desde un enfoque jurídico y penal, que es el tema que usted maneja? Perfecto, sí, podríamos entonces, para contextualizar, hablar concretamente de lo que es la inasistencia alimentaria. Esto es frente a los obligados. Cuando estamos hablando de quiénes están obligados, pues podemos colocar a guisa de ejemplo lo más común es la obligación de los padres con relación a los hijos. También hay otros ejemplos claros, los padres adoptantes con relación a los hijos adoptivos y también tenemos entonces el tema de los compañeros o compañeras permanentes con relación a sus hijos, y también entre parejas, hoy muy tema de moda, esto es entre compañeros del mismo sexo, que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado, y también se deben alimentos de esa manera. Esto desde el punto de vista del enfoque penal, pero también pues se tiene el enfoque desde el punto de vista civil, que allí se deben alimentos a estas personas que se han mencionado, es decir, los menores de edad en términos generales son los que deben de estar cobijados hasta determinada edad, es decir, hasta los 18 años, pero a su vez si estos se encuentran estudiando, pues podríamos decir que también hasta los 25, es decir, que allí se debe dar esa obligación. Hay algunos requisitos en cuanto le digan a usted, cualquier persona, digamos, usted me debe alimentos porque yo no tengo la capacidad de pagar mis propios alimentos, o por ejemplo el caso que se ha dado en ocasiones donde el padre no está en la posibilidad de dar alimentos a sus hijos, pueden reclamarlos al abuelo o abuela. Sí, claro, esa es una cuestión extensiva, digámoslo así con un ejemplo que se tuvo en Bienestar Familiar de esta ciudad, pero este es un caso sui generis. Es bueno traer a colación este ejemplo porque un padre se sustrae de la alimentación y efectivamente en ese escenario precisamente la persona indica que él no va a suministrar alimentos precisamente porque considera que tiene una rencilla con su pareja y que no le importa incluso la situación del menor. En esos casos, pues Bienestar Familiar tiene que tomar carta en el asunto si vamos a mirarlo desde el punto de vista civil. Ya desde el punto de vista penal, pues existen otro tipo de lineamientos que se deben dar para hacer cumplir a este padre que no está cumpliendo efectivamente. Entonces, todos estos obligados pues tienen ese tipo de relaciones y deben de cumplirlo bien ante la jurisdicción civil, bien ante la jurisdicción penal. Correcto, doctor, muchas gracias. Le recordamos a todos nuestros seguidores que estamos hoy desde nuestra plataforma digital Mi Región en Vivo, transmitiendo el programa habitual de los miércoles o jueves, Derecho en Vivo, hoy transmitiendo desde las locaciones del almacén Andino Home. Saludamos también a nuestros amigos de Rodwell Publicidad, que siempre están conectados con nosotros, y a todas las personas que se van conectando a través de nuestra transmisión. Doctor, una preguntita que tenemos por acá es: ¿en qué consiste la inasistencia alimentaria en términos del Código Penal colombiano? Exactamente, podríamos definirlo y está en forma concreta en el artículo 233 del Código Penal, que indica o que define la ley 599, repito, Código Penal, frente
a la inasistencia alimentaria. Está definiendo que el qué, ese es una situación genérica, es decir, toda persona que tenga una obligación y que se sustraiga de suministrar esos alimentos para con todas las personas de las cuales hablábamos ahora, pero el ejemplo más común, repito, es el de padre con relación a los hijos. Entonces, esa definición que trae el Código Penal precisamente es para obligar a las personas que por ley deben hacerlo para que no se sustraigan de suministrar esos alimentos, porque en el evento de hacerlo pues se tiene una pena considerable y es un agravante mucho mayor cuando se trata de un menor. Cuando tenemos una situación donde el padre incumplió alimentos en un menor hijo, pero este padre posteriormente tiene otro hijo en otra familia o rehizo su hogar, este hijo es menor, ¿a quién le debe alimentos en ese momento? ¿A los dos? ¿Se puede sustraer de una de las dos obligaciones o tiene que proporcionar alimento a los dos hijos? No, la verdad es que es un tema que para mí no es complejo, es un tema de mera lógica, de mero sentido común. Es decir, yo soy el trabajador y como trabajador lo único que yo debo tener en cuenta es que si tuve esa oportunidad de procrear 2, 3 o más hijos, en igual proporción a los 2, 3 hijos yo debo responder. Lo que pasa es que allí hay que dar una claridad en el sentido que cuando ya en la pregunta concreta que se hace, sí hay una sustracción de alimentos, también en la nueva pareja, por decir algo, allí también se da una responsabilidad en cuanto que quien debe de suministrar ese alimento podría ser también la compañera permanente, es decir, que no podríamos estar hablando de que se va a sustraer de suministrar alimentos por el mero hecho de haber adquirido otra obligación. Entonces, en términos generales, se debe responder exactamente cuántos hijos tenga, independiente de las relaciones que también pueda tener en ese sentido. Genial, saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma digital, al señor Vallancano, Alejandro Marín Pineda, Oscar Bayona, Daniel Eduardo López, Gloria Inés y uno también en este momento. Les recordamos que hoy estamos en nuestro programa de Derecho en Vivo, en la plataforma de interacción digital Mi Región en Vivo, tratando el tema de inexistencia alimentaria. Cualquier pregunta que tengan al respecto nos la pueden hacer a través de nuestra plataforma con gusto. El doctor Hernando Rocha Escobar nos la puede ayudar a solucionar. Doctor, otra preguntita, ¿cuál de las circunstancias de gradación punitiva en asistencia alimentaria están? Sí, estamos hablando de que hay circunstancias de agravación cuando efectivamente las personas ocultan sus bienes precisamente para defraudar a su pareja en el sentido de no suministrar los alimentos en la forma de vida. Entonces, quien oculte de esa manera y se compruebe a través de investigaciones penales, vale decir, a través de investigadores que tiene el CTI, que tiene Bienestar Familiar, es decir, las autoridades competentes en la investigación, se puede detectar que si hay un ocultamiento y es de manera injustificada, uno de los casos más que se puede dar es aquella persona que es acaudalada, que termina una relación con su pareja, quedan unos hijos, pero entonces frente a lo que tiene que ver con su patrimonio, ese patrimonio lo puede disfrazar de alguna manera en su declaración de renta a fin, repito, de defraudar los intereses del menor, puesto que allí se ve reflejado de que en ese ocultamiento entonces no quiere cumplir con una cuota, bien sea fijada por un juez de la República en materia de derecho de familia o bien sea también a través de una conciliación que se pueda dar ante los centros de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio, por ejemplo, o ante el mismo juez penal con función de control de garantías o ante el señor fiscal, que es el que penalmente instruye. En principio,
esa sustracción ante denuncia o querella que formule quien deba o quien esté obligado a suministrar esos alimentos. Los escenarios para yo pedir alimentos se dan desde la parte civil inicialmente y luego pasamos a lo penal, o yo puedo solicitar alimentos y que sea castigada esta persona por inasistencia en la jurisdicción penal, doctor. No, es independiente, la ley colombiana prevé exactamente que usted pueda hacerlo en la jurisdicción ordinaria, en lo civil o en la jurisdicción penal. Existen las dos posibilidades, a veces, y hay una novedad que más adelante la podríamos comentar, es decir, que ha existido un paso, un cambio fundamental en el sentido de que muchas parejas, usualmente las damas son las que denuncian a su excompañero precisamente por el no suministro de alimentos, entonces prefieren la parte penal porque la parte penal genera prisión. Pero con la ley 1826 del año 2017, concretamente desde el 12 de julio de este año, ya cambió, y eso lo podríamos mirar cuando digamos que es un delito que pasó a ser un delito menor. Increíble, pero así lo quiso el legislador y así está plasmado hoy, es decir, no generaría sino una situación que amerita conciliación. O sea que no necesitaríamos agotar primero la jurisdicción civil para llegar a lo penal, sino que podemos estar en las dos instancias. Perfecto, a elección exactamente de la persona que quiera denunciar ante la jurisdicción civil, juzgado de familia sería el encargado de resolver, el competente, o ante la jurisdicción penal, esto es, se inicia con la querella ante la Fiscalía General de la Nación, encargada de los temas de familia. Hablemos de la pena, doctor. ¿Qué pena trae una inasistencia alimentaria? Pues la pena que existe en este momento, estamos hablando de la sustracción de suministrar ese tipo de alimentos, y estamos hablando de una pena de 16 a 54 meses, ¿sí? Entonces también existe una multa en salarios mínimos, no la recuerdo bien el monto, pero oscila entre 16 a 35 o 37 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces esas penas, pues si bien es cierto, habrá que cumplirlas en el evento de que la persona que es requerida, que como es un delito querellable, o sea, conciliable, si no accede a eso, entonces se tomará la decisión por parte de un juez de la República y allí entonces tendrá que darse una pena. Muchas gracias, doctor. Le recordamos a todos nuestros seguidores de la plataforma digital Mi Región en Vivo que hoy estamos transmitiendo desde Almacén Andino Home, en una perfecta locación donde unos muebles muy bonitos. Los invitamos para que vengan y se antojen todos ustedes, y de paso para que nos aporten algo al tema y alguna pregunta que tengan, se las podemos contestar en vivo a través de nuestra plataforma digital. Un saludo a todas las personas que se están conectando en este momento, Liliana Porras, a Luz Díaz y a las otras personas. Los invitamos también a que cualquier pregunta o duda que tengan sobre el tema que estamos tratando hoy con el doctor Hernando Rocha Escobar, sobre el tema de inasistencia alimentaria. Doctor, ya hablamos de la pena, hablamos entonces de las personas que se sustraen de esta obligación. Ahora hablemos también de esta pena. Puede ser prisión domiciliaria, es intramural. ¿Cómo tienen que pagar esta pena las personas que de pronto tienen que ir a la cárcel los 16 meses? Sí, podríamos decir entonces que la ley 1709 de 2014, que es la que regula todo el tema, o la que modificó la ley 65 del 93, esto es del sistema penitenciario y carcelario, pues allí se establecen unos requisitos en cuanto a la prisión domiciliaria. Aquí hay una discusión que vale la pena recordar ante los jueces penales, se da mucho en que si es privativa de la libertad o no es privativa de la libertad. Este tema hoy con la ley 1826, a mi juicio, como es un delito que es querellable, es decir, hay que presentar una denuncia,
digámoslo en esos términos, también a su vez se tiene que agotar un requisito de procedibilidad. ¿Qué es agotar un requisito de procedibilidad? Es simplemente un llamado que se hace del demandante frente al demandado para que cumpla. Por ejemplo, si está atrasado en cuotas alimentarias, se hace la cuenta de cuál es el valor dejado de suministrar, lo que se haya acordado, bien sea en forma verbal, lo que se haya acordado, bien sea a través de una conciliación, y como se está incumpliendo, entonces allí se tiene que ventilar todo eso en materia penal. Si ya no hay ese cumplimiento debido, entonces la sentencia es condenatoria, pero si se trata de prisión domiciliaria, podría darse la discusión, repito, que se está dando en este momento, que mucho menos cuando la persona no tiene trabajo, pues no puede suministrar alimentos, y por eso la norma dice en forma justificada. Hay casos en que efectivamente se da la justificación, pero hay otros casos en que no hay justificación. Entonces allí es donde la prisión domiciliaria no entraría a formar parte resocializadora, sino que todo lo contrario, el legislador, y más que todo las altas cortes, tanto la Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Familia, es la que ha entrado a regular y ha dicho en sus jurisprudencias recientes, en el sentido de que es mejor darle la oportunidad que la persona no vaya a la cárcel, porque en la cárcel no tendrá la oportunidad de pagar, o sea que es la misma posición. Entonces ese es el dilema que existía antes, y por eso dejó de ser una conducta, a mi juicio, penalizada, para pasar a ser una conducta querellable, y simplemente que la conciencia de la persona más el trabajo, desde luego, sean los que apunten a que cumplan con esa legislación o con esa norma en cuanto a cumplir con los alimentos. Correcto. Por aquí, a través de nuestra plataforma digital, nos hacen una pregunta. En este momento, ¿la ley cobija a los ancianos para que los hijos los asistan alimentariamente? Sí, claro, el Código Civil, hablando civilmente, el Código Civil establece que cuando cuando no hay esa voluntad de pago, inmediatamente esa obligación pasa a los abuelos. Los abuelos deben de cumplir en la medida en que también tengan, que esa es otra situación que hay que verse, pero sí, si los abuelos como tal tienen esa disposición económica, automáticamente deben de suplir lo que no está haciendo el hijo en este caso. Muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros seguidores de nuestra plataforma digital de Mi Región en Vivo. Hoy nuestro programa Derecho en Vivo con el doctor Hernando Rocha Escobar, resolviendo las dudas que tengamos sobre el tema de inasistencia alimentaria. Doctor, otra duda que nos surge por acá. ¿Qué pasa si una persona es condenada por el delito de inasistencia alimentaria y vuelve a reiterar en la misma conducta? Bueno, eso es una norma del Código Penal que se llama reiteración. Usted ha formulado la pregunta bien, y efectivamente no interesa que una persona que haya sido condenada y que ya la sentencia esté debidamente ejecutoriada, es decir, que no le quepa ningún recurso de reposición, de apelación. Lo normal es que si allí fue condenada y vuelve a incumplir, inmediatamente vuelve y se abre otro proceso, lo que quiere decir que siempre seguirá incurso en el delito de inasistencia alimentaria, o sea que no importa, vuelve a ser penalizado. Un saludo muy especial a nuestros amigos de la agencia Rowell, que siempre están conectados con nosotros, a Censa, al almacén Andino Home, que hoy estamos transmitiendo desde las locaciones que muy favorablemente, por decirlo de alguna forma, nos permitieron hacer este programa en vivo desde acá. Doctor, otra preguntita que tengo sobre la inasistencia alimentaria en la parte penal. Si ya bien decimos que la pena no está resocializando a la persona, de pronto los padres que están incumpliendo esa obligación de dar alimentos a sus hijos ya le han perdido un poquito el miedo a esa pena, ¿cierto? ¿Cómo más se puede
presionar para que sigan cumpliendo, para que cumplan y que de pronto no, por decirlo de una forma coloquial, se pasen la ley por la galleta? Sí, ese es un tema de nunca acabar, pero precisamente el legislador, a través de la última norma, pues ha querido es que los funcionarios y los servidores públicos en las audiencias de conciliación, pues lo primero que se haga es que cuando se llaman tanto a la parte demandante como en especial al demandado, pues lo concienticen de lo que es inicialmente lo que dice la Constitución nuestra, es decir, el interés superior del niño. Sí, estamos hablando de niños, pero también tenemos menores de edad y también tenemos adolescentes. Entonces, allí es donde hay un programa que tiene que cumplirse y que los fiscales tendrán que volverse unos psicólogos en ese sentido, precisamente para lograr profundizar en la medida de lo posible, para concientizar ante todo que esta persona que está incumpliendo lo haga de manera sensata y razonada. Pero lo que usted dice es muy cierto, las leyes se hacen desde el Congreso de la República, unas veces quedan muy bien hechas, otras veces quedan muy mal hechas, pero todo tiene una motivación. Entonces, por eso, desde la misma ley del año 2007 que ha venido regulando este tema de la inasistencia alimentaria, después pasó a la ley 1453 de 2011 y después volvió a cambiar a la ley 1826 de 2007. Todos han sido cambios precisamente porque no ha habido una política que regule o controle y que motive o sensibilice a este tipo de personas. Entonces es una labor que, como usted bien lo dice, muchos excúseme el término, bajo algún cinismo, saben cómo hacerle el esguince a la ley, pero aquí consideramos que también con esta nueva normatividad sea la Fiscalía y los mismos jueces los que en cintura aprieten un tanto a estas personas que incumplen. Correcto. Doctor, a través de nuestra plataforma digital nos hacen otra pregunta. Una demanda de alimentos aplica de manera retroactiva, es decir, si los años anteriores en los que no aportó alimentos también debe subsanarlos. Sí, es cierto, se han dado casos de demandas millonarias precisamente porque hay personas que no denuncian a tiempo, pero como decimos en el argot popular, se aguantan, pero después despiertan y allí empiezan a mirar que efectivamente el niño o el menor hace 10, 20, 30 meses no recibe esa cuota alimentaria que fue pactada muchas veces en un juzgado de familia y se incumple. Entonces allí es donde viene la alternativa, o la misma civil o la misma alternativa penal, precisamente para denunciar, pero concretamente que se deba de pagar, se debe pagar con retroactividad absolutamente todo lo que se deba, porque esta es una situación de orden constitucional, es decir, esto, si bien es cierto está regulado o amparado por la ley, el interés de los niños, de los menores y de los adolescentes son de consideración constitucional. Aquí es bueno recordarle también a todos nuestros seguidores que alimentos no es simplemente como se dice la palabra alimentos, sino que también conlleva otras cosas como es la educación, la sana recreación, vestuario. ¿Qué otras cosas se pueden tener como alimentos, doctor? No, todos esos componentes, el Código Civil establece los alimentos congruos o superfluos, los alimentos congruos, es decir, hay algunos que también son clasificados como los alimentos necesarios, es decir, lo mínimo. Usted lo acaba de decir, vestuario, educación, también salud, bien importante, que muchas veces los padres se sustraen de este tema porque consideran que con solo comprar un mercadito o con solo ir a una droguería a comprar una pasta, que con eso ya satisfacen cualquier tipo de situaciones, pero estimo yo prudente que aquí se deben de manejar todo ese tipo de alimentos, no necesariamente los de la canasta familiar.
Saludamos especialmente a las personas que se están conectando a través de nuestra plataforma digital en este momento, como es Juan Pablo Silva, Gisela Fierro y las otras personas que tengan alguna duda o comentario que nos pueda resolver en este momento el doctor Hernando Rocha en el tema de inasistencia alimentaria. Un saludo muy especial también a la agencia de publicidad Rodwell, Almacén Andino Home, que hoy está transmitiendo desde su almacén, y a Sensa. Doctor, otra pregunta que tenemos sobre alimentos, y ahorita que está tan de moda el tema de a quién se le debe, bueno, ya sabemos a quién se le debe, quiénes están obligados, pero también la Corte ya se ha pronunciado mucho sobre las parejas del mismo sexo. También son acreedoras y están obligados a aportar alimentos a su compañero permanente. Sí, es cierto, desde la sentencia C648 de la Corte Constitucional tenemos que contextualizar en el siguiente sentido, que se habla de compañero y compañera permanente como obligados, pero se ha elevado a la categoría hoy que está de moda respetar derechos de otras personas, en este caso parejas del mismo sexo, donde efectivamente si ellos deciden adoptar, por ejemplo, un menor, a ellos también les asiste que deban suministrar esos alimentos, es decir, colocándolos en plano de igualdad con relación a padre e hijo. Es decir, que no hay ninguna diferenciación entre compañero o compañera permanente, hablando de hombre-mujer, sino que también pueden ser parejas del mismo sexo. Ese desarrollo inusitado para algunos y normal para otros, eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional, y por eso dentro del mismo artículo 233 del Código Penal, allí se puede leer que se evidenció que esa sentencia es aplicable para estas personas del mismo sexo, aspecto que es relevante, interesante y muy respetable ante todo. ¿Y se debe acreditar que ya hay una unión marital de hecho o de derecho entre esos compañeros permanentes? ¿O simplemente con una declaración extraoficio se puede acreditar esa situación? No, la verdad es que se tienen que llenar unos requisitos. La ley 54 de 1990, que fue modificada por otra norma, 875 si no estoy mal, allí efectivamente pues se tiene que los compañeros permanentes tienen que gozar de algún tiempo para poder estar, digámoslo así, legalizados ante la ley, para poder que se cumplan ese tipo de situaciones. Pero en gracia de discusión, solo podría darse que si una pareja decide, por ejemplo, mañana estar junta y deciden adoptar un menor, a partir de ese momento nace o surge el derecho a que se deban responsabilizar de los alimentos frente a la persona que hayan adoptado. El delito de inasistencia alimentaria es querellable y por lo tanto desistible, doctor. Ese es un tema que hay que dilucidarlo de la siguiente manera. Existe denuncia, es decir, todo lo que conocemos nosotros como la persona que me perjudica, entonces yo voy a denunciarla, pero entonces también se tiene en el lenguaje jurídico la querella. Querella no es otra forma que uno pronunciarse ante una autoridad cuando se considera que le han violado algún derecho, en este caso un derecho constitucional fundamental, que lo trae, digamos en lenguaje sencillo, la Constitución Nacional, a partir del artículo 44, donde se dice que el derecho de los niños prima sobre cualquier otro derecho. Entonces, allí básicamente entonces estamos hablando de que esos derechos se deben de proteger de la mejor manera. Correcto, doctor, muchas gracias. Saludamos a las personas que se están conectando. Por aquí nos dicen tema muy interesante. Un saludo especial a Felipe, el tema muy bueno. Y a las personas que tengan alguna de pronto pregunta para hacérsela al doctor, ya que estamos finalizando nuestro programa, cualquier inquietud sobre el tema de inasistencia alimentaria. Doctor, como para concluir y cerrar el tema, porque hacemos una sugerencia, una invitación de pronto a las personas que nos están viendo en este momento, para que no vayan a incurrir en ese
este delito, porque es un delito el de la inasistencia alimentaria, ya que estamos vulnerando derechos, sobre todo de los menores, y que de pronto sean un poquito de padres más responsables? ¿Cómo los podemos invitar o hacerles esa sugerencia a nuestros seguidores? Bueno, a mí me parece que es importante concluir este tipo de programas y este tipo de aspectos jurídicos de inasistencia alimentaria, haciéndole una invitación muy cordial a todas las personas que deciden de una u otra forma, en el caso de las parejas del mismo sexo, o en el tema de las parejas que deciden procrear, en términos generales familia, pues a que sean responsables. Porque es la invitación, y como corolario o conclusión de todo lo que se ha dicho, podríamos extractar entonces para invitarlos a que cumplan y que no se sustraigan de dar alimentos, que primeramente que todo uno tiene que darse en su integridad como persona, a mirar el ser humano como tal. Uno fue alimentado por unos padres, desde luego que cuando uno es ya y mayor y contrae una obligación en otra calidad, tiene que acordarse que los padres siempre le dieron a uno los alimentos. Entonces esa misma situación, hablando de conciencia, es la que hay que aplicar precisamente en todos los hogares, para que los padres, por más diferencias que tengan, primero suplan esas diferencias, pero siempre pensando y respetando el interés del menor, del adolescente también. Y allí es donde la invitación es muy cordial, para que hoy, con la nueva normatividad también, que es de sumo cuidado, porque hay que recordar que en materia penal ya no se imputa a una persona. Imputar a una persona es decirle simplemente a través de una denuncia que está incumpliendo, y obligan a que la persona que está denunciando o que está querellando sea la que indique en determinado momento que ya no sea imputada por ese delito, sino que ya pasa a una situación más compleja, y es que directamente va a ser acusado. La imputación en el nuevo sistema penal abreviado, y que cobija la inasistencia alimentaria, hay que decir entonces que debe de darse esa acusación, y a la persona que está incumpliendo, la Fiscalía tiene la obligación de mostrarle todas las pruebas, es decir, lo que ha dejado de pagar, lo que ha dejado de consignar, es decir, que la Fiscalía le prueba a la persona de que está incumpliendo. Entonces, el llamado a la reflexión es que ya dentro de 6 meses, que ese es un aspecto que hay que tocarlo finalmente, que dentro de 6 meses una persona va a ser judicializada con el nuevo sistema. Es decir, que ya no es como antes, que un proceso de inasistencia alimentaria también podía darse en un tiempo determinado mientras se hacían todas las investigaciones, y podía durar 3, 4, 5 años. Ahora el proceso es abreviado. Entonces ya las personas tienen que ponerle mucho cuidado, porque usted en 6 meses ya puede ser judicializado por inasistencia alimentaria. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Excelente recomendación, como es habitual aquí en nuestro programa, la selfie de la transmisión, y usted no puede ser la excepción, doctor, así que por favor, miremos acá. Quedamos muy separaditos. Claro, me ha soltado, gracias. Viendo ya las 7:35, 7:40 de la noche, nos despedimos hoy en el programa Mi Región en Vivo, en compañía del doctor Hernando Rocha Escobar, quien nos hizo aportes interesantísimos sobre el tema de inasistencia alimentaria, desde el tema jurídico y legal. Doctor, muchísimas gracias por la compañía, y hasta una nueva oportunidad, por acá lo esperamos. Ni más faltaba, siempre estoy a su disposición. Gracias. Un agradecimiento muy especial al Almacén Andino Home por habernos facilitado la locación el día de hoy, a todos nuestros seguidores, y para una próxima oportunidad, cualquier tema que quieran proponer, con gusto estaremos trayendo un invitado que nos pueda explicar de una forma especializada las dudas que tengamos. Mi nombre es Felipe Marulanda, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.